Bueno, ha sido un placer estar con ustedes y les damos gracias de mi familia y de nuestra iglesia. Ha sido un gran tiempo para mí estar con mis hermanos y hermanas aquí en Medellín, una de las ciudades, sino la ciudad más favorita mía en Latinoamérica. Así que yo vengo, si el Dios me deja, el Señor me deja, hasta pagando mi viaje, yo vengo. No sé si a ustedes les gustan las películas, pero a mí me gustan las películas pero tenía un problema en mi casa porque tengo 5 hijas. Y a mí me gustan esas películas como Gladiador y como Corazón Valiente, ¿verdad? Y como El Señor de los Anillos. Pero mis hijas aprendieron a sentarse conmigo a ver esas películas. Y hay algo especial de esas películas. Esa escena cuando viene el líder, el capitán, y viene con su espada, y los caballos están ahí no sé si se acuerdan, en El Señor de los Anillos, antes que iban al Mordor, y él está, que se van a morir. Ellos no creen que van a vencer en esta guerra. Y viene Aragorn y él está con su espada y dice, vamos a luchar, vamos a combatir el enemigo, vamos a combatir la maldad. Y no sé si vamos a vivir, pero vamos a luchar. Para mí eso me encanta. O en Gladiador, cuando él no quiere luchar, él no quiere pelear, y lo hacen pelear. ¿Y cuál es su dicho? Fuerza y honor, fuerza y honor. Es interesante para mí esas escenas porque la verdad es que la vida cristiana es una guerra. Ahora, el problema es que nosotros nos gustan ser cómodos y vivir en lujo y en paz. Pero la vida cristiana es una guerra, y aquí terminamos la carta de Pablo entendiendo que la vida cristiana es una guerra, y Pablo nos está preparando como el corazón valiente, como Aragorn o como el gladiador. Él nos está preparando con su espada diciendo, vamos a luchar, pero la diferencia es que ya somos vencedores. Ya Cristo ha vencido la maldad, ya ha vencido Satanás. Pero todavía estamos en esta guerra, estamos en esta lucha. Y ahora Pablo nos quiere dejar con información que necesitamos para esta guerra. ¿Qué es lo que necesitamos saber para entender que estamos en una guerra? ¿Qué queremos saber? ¿Qué necesitamos saber para mantenernos firmes contra el diablo y sus fuerzas? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Debemos encontrar nuestra fuerza en el Señor y ponernos su armadura y orar. Eso es lo que nos dice Pablo. Así que imagínense Pablo aquí al fin de la carta de los Efesios. Él los está preparando a ellos, y a través del ministerio del Espíritu Santo nos está preparando a nosotros para salir del auditorio de la Universidad de Medellín con nuestras espadas para luchar y para guerrar. Porque ya nuestro rey ha ganado. Así que, hermanos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos entender? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Número 1, fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. Versículo 10 del capítulo 6 dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El corazón valiente tiene que encontrar su fuerza dentro de él mismo. Nosotros no estamos en esta batalla, no estamos en esta guerra en el poder de nosotros. Así que tenemos que fortalecernos
en el poder del Señor. Y eso es lo que dice Pablo. Sean fuertes, es un imperativo, es un mandamiento pasivo, no que nosotros de alguna manera vamos a encontrar algo en nosotros y tenemos que ser fuertes. No. Sean fortalecidos. El Señor es el que nos fortalece en el poder de Él, y nosotros pasivamente tenemos que ser fortalecidos. Y eso es lo que está diciendo Pablo, no en tu fuerza, pero en la fuerza del Señor y en el poder de su fuerza. Esta misma frase, el poder de su fuerza, ocurre en capítulo 1, relacionado al poder de la resurrección. Sean fortalecidos en el poder de su fuerza, que resucitó a Cristo de la muerte. En ese poder sean fortalecidos. Fortalezcanse en el Señor. Debemos ser fortalecidos por el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. La vida cristiana es una guerra, pero no la luchamos con nuestra fuerza. Luchamos con la fuerza del Señor. Tratar de luchar a Satanás, tratar de luchar esta guerra de la vida cristiana en la fuerza de nosotros es cometer suicidio. Pero, ¿cómo vamos a ser fortalecidos en el Señor? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo somos fortalecidos en el poder del Señor que resucitó a Cristo de la muerte? Aquí lo vemos en los versículos 11 a 13. Pónganse la armadura de Dios. Pónganse la armadura de Dios. Ese es el segundo punto, si están tomando notas. El versículo 11 dice: revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. No sé si se fijaron, pero aquí otro mandamiento imperativo: revístanse con toda la armadura de Dios. No la armadura de nosotros, pero la armadura de Dios. Nosotros estamos guerrando en el poder de Dios con la armadura de Dios, no la armadura de nosotros. Nosotros somos fortalecidos en el Señor al ponernos la armadura del Señor. Esta será aún más claro en el versículo 14. Pero una vez más, no nos vestimos con nuestra armadura. Nos vestimos con la armadura de Dios. Esta es la armadura que Dios, su Mesías, se puso para salvar a su pueblo y juzgar a sus enemigos. Esto viene de Isaías, capítulo 59, 16 a 21. Esta es la armadura cual se puso Jesús, el Mesías, para hacer batalla contra Satanás y contra toda maldad. Cuando Él se encarnó, cuando Él caminó obedeciendo, cuando Él fue a la cruz y recibió el juicio de Dios en su cuerpo, cuando se sepultó y cuando se resucitó, esta es la armadura del Señor que nosotros nos tenemos que poner. ¿Y por qué necesitamos la armadura de Dios? Aquí vemos el propósito: para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. No sé si entendemos la lógica. Tenemos que ser fortalecidos en el poder de Dios que resucitó a Cristo. ¿Cómo? Poniendo la armadura de Dios que le dio a Cristo para vencer a Satanás y todo pecado y maldad, para quedarnos firme en la tierra. Ese es el propósito. Nuestro enemigo es el diablo, no la sangre y carne, no el uno al otro. Eso lo vemos en el versículo 2. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos y hermanas, esto es un punto clave. No sé cómo pasa aquí
en Colombia o en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos, hermanos están guerrando contra hermanos en Twitter y Facebook y las redes sociales. Pero nuestra lucha no es contra sangre y carne. La lucha de nosotros no es contra los homosexuales, contra los transgéneros. Ellos son el campo misionero de nosotros. No son nuestros enemigos. Nuestro enemigo está siguiendo a Satanás. Satanás todavía está obrando, ya está vencido, pero todavía está tratando, como no pudo vencer contra Cristo. Apocalipsis nos ayuda a entender que ahora está detrás de los hijos de Dios. Ahora está detrás de la iglesia. Pero cómo él está tratando de batallar contra la iglesia. Satanás tiene una fuerza trabajando para él. Y tiene una estrategia y tiene métodos. Un teólogo lo dice de esta manera. El maligno obra a través de los eventos de la historia, incluyendo una visita obstaculizada por él, 1 Tesalonicenses 2 y 18, las circunstancias que rodean la vida de Job, el arrojar a los creyentes a la cárcel, Apocalipsis 2 y 10, las angustias inherentes de la vida, Romanos 8 y 38, y la enfermedad que ocasionalmente se debe a su actividad demónica, Mateo 9:32, Lucas 9:42. Mientras que los maestros cristianos y su instrucción son el objeto de ataque y distorsión por parte de principados y poderes, 2 Corintios 11. La herejía se asigna a la actividad de Satanás, 1 de Timoteo 4 y 1. Las estructuras sociales, políticas, judiciales y económicas pueden ser utilizadas por Satanás y sus malvadas autoridades para servir a los fines malévolos. El último y más grande enemigo al que la humanidad está expuesta por Satanás y sus mentiras es la muerte. Si uno lee Apocalipsis, uno entiende cómo Satanás está detrás de la cultura del pecado, del gobierno opresivo. Eso lo vemos en Apocalipsis. Satanás está detrás de todo esto. Pero nuestro enemigo no es la carne y la sangre. Nuestro enemigo es Satanás y sus seguidores. Y estamos batallando contra su estrategia y sus métodos. Satanás usará cualquier método que esté a su disposición para buscar, matar y destruir. Entonces, nos ponemos la armadura de Dios, como dice el versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Ese es el propósito. Así que si estamos aquí como una línea de defensa y Satanás viene contra nosotros, ya Jesús nuestro Rey ha venido con su espada diciendo: ya yo he vencido. Estén firmes, fortalezcanse en mi poder, pónganse mi armadura. Y ahora cuando viene Satanás con sus ataques, a través de la cultura, a través de gobiernos, a través de filosofías de transgénero, filosofías de homosexualidad, lo que sea, falsa doctrina en las iglesias, estén firmes. No pierdan terreno, estén firmes en este lugar. Eso es lo que está diciendo Pablo y nos está ayudando a entender cómo hacerlo. Ese es el tercer punto. Estén firmes, estén firmes. Versículos 14 al 17. Dice Pablo: estén pues firmes,
ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora Pablo explica la armadura de Dios en algunos detalles. Lo que necesitamos para estar firmes y no perder terreno. Este es el énfasis del pasaje. Estén firmes. Por lo tanto, el mandamiento principal es estén firmes. Lo vemos en el versículo 11, en el versículo 13 y en el versículo 14. Este es el énfasis de este pasaje. Pablo nos está tratando de preparar para que podamos estar firmes. No estamos llamados a ganar la batalla. Ya Cristo la ha ganado. Estamos llamados a estar firme, a no perder terreno ante el enemigo. ¿Y cómo nos mantenemos firmes? Eso es lo que Pablo nos está tratando de ayudar a entender. Nos mantenemos firmes en la fuerza del Señor, llevando la armadura de Dios. Y ahora le explica en versículo 14. Nos mantenemos firmes contra los planes del diablo al mantenernos firmes en la verdad del evangelio. Eso no es lo que dice. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Satanás es un mentiroso y él es el padre de mentiras. Él ataca a través del engaño diciéndote mentiras. Pero nosotros estamos ya armados con la verdad al ceñirnos con la verdad. Versículo 14. Ceñirnos es la idea de prepararnos para algo difícil. Es decir, vamos aquí en la línea, vamos a mantener la línea. Me voy a poner todo, le voy a amarrar todo y aquí me voy a quedar firme en la verdad. Porque Satanás es un mentiroso y él usa mentiras. Sus niños en las escuelas, es posible que ya están escuchando mentiras. En los Estados Unidos, en las escuelas primarias, le están enseñando mentiras. Y hay tan gran equivocación que es un varón y que es una hembra. Y es una agenda global, no nada más de los Estados Unidos. La Unión Europea está expulsando esta agenda. Es una agenda global. Es posible que si tienen hijos en la universidad, Satanás está usando las filosofías de este mundo a mentir a tus hijos o a mentir a ti mismo. Ya en los Estados Unidos hay dudas. Cristianos que dicen, pero yo puedo ser un cristiano gay, ¿por qué no? Y uno escucha dudas como, pero ¿por qué es malo ser gay si un hombre se ama a un hombre y se dedican uno a otro en amor? ¿Y por qué eso es malo? Y en el mundo evangélico vienen estas dudas y estas mentiras de Satanás. Y está atacando Satanás a la iglesia. Y él está atacando a nuestros niños. Y está atacando pastores que no están predicando la palabra. Nosotros batallamos a Satanás con la verdad. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. En esta verdad es que es la verdad que debemos compartir unos a otros en amor. Capítulo 4, versículo 15. La cultura de discipulado que Pablo explica de Efesios 4, 11 al 16.
Es una pintura que los pastores enseñan la palabra de verdad a la iglesia recibe esa palabra de verdad, entonces la iglesia está compartiendo esa palabra unos a otros en amor. Es mucho de lo que estaba hablando Jonathan Lehman antes, esta tarde. En nuestras iglesias debemos tener una cultura del discipulado, que estamos hablando la verdad en amor unos con otros. Cuando un joven dice, pero ¿por qué uno no puede ser un cristiano gay? Esa persona no es nuestro enemigo. Es posible que lo único que necesita es el discipulado. Pero vamos a las Escrituras y vamos a ver qué quiere decir las Escrituras. ¿Y por qué no hacemos un estudio bíblico acerca del patrón de Dios para el hombre y la mujer? Como pastores debemos enseñar el patrón de Dios para el hombre y la mujer, el matrimonio. Por eso es que es tan importante la predicación expositiva, porque la predicación expositiva que está mostrando a Cristo nos ayuda a entender pasaje tras pasaje, versículo tras versículo. Nos hace predicar pasajes que nosotros nos hacen incómodo. Cuando teníamos problemas de racismo en los Estados Unidos y había mucha lucha, algunos de los ancianos en la iglesia de nosotros dijeron, Juan, ¿por qué no predicas unas series sobre el racismo? Y yo le dije, bueno, podría hacerlo y estuviera bien. No estoy diciendo que sería mal, pero mi respuesta fue esta. Yo puedo componer unas series a través del racismo, la imagen de Dios, cómo debemos tratar unos a otros, cómo debemos hablar. Pero el problema en ese tiempo y el sentido es que alguien me podía criticar diciendo, pero Juan, esa es tu opinión, tú escogiste esos pasajes para hacer tu argumento. Y yo le dije a los ancianos, miren, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a predicar Efesios. Y de Efesios, desde principio a final, podemos ver cómo Dios mismo a través de Cristo está uniendo esta humanidad fracturada bajo Cristo, judío y gentil, por la gracia de Dios. Y predicando expositivamente, pudimos enseñar a la iglesia cómo debemos tratar. Y a Efesios 3 y 10, que la iglesia cuando está funcionando en toda su diversidad, pero en unidad, muestra a Cristo. Y muestra la gran sabiduría de Dios en el plan eterno de Dios de unir judío y gentil en un solo hombre. Y después teníamos algunos problemas políticos. Yo sé que aquí en Colombia no tienen problemas políticos, pero en los Estados Unidos sí. De nuevo, era posible tomar unas series de mensajes acerca de cómo cristianos debemos comportarnos en este mundo cuando somos ciudadanos de los cielos. Pero en vez, decimos, ¿por qué no predicamos sobre Daniel? Porque el libro de Daniel nos ayuda a entender cómo el pueblo de Dios vive en exilio bajo un gobierno opresivo, buscando la bondad para la ciudad. Hermanos pastores, yo les quiero animar y hasta exhortar que prediquen la palabra de Dios. Nosotros estamos combatiendo a Satanás y sus mentiras, como dice Efesios 4, 11 a 16, con la palabra de Dios. Y cuando estamos predicando en el domingo, esa es la única palabra en la iglesia que toda la iglesia está recibiendo junto. Y esa palabra debe de ser compartida en la iglesia. Después del servicio, cuando están almorzando con sus hijos, deben de preguntarle, ¿de qué se trató el sermón
¿De qué se trató ese texto de Efesios 6? ¿Qué piensan? Imagínense la cultura en la iglesia, si tenemos esa cultura de discipulado que siempre estamos hablando de la palabra de Dios y estamos hablando de la palabra de Dios unos con otros. La verdad de Dios es importante. Nos mantenemos firmes contra los planes del diablo al mantenernos firmes en la verdad del evangelio. Así es como aprendimos a Cristo, la verdad que está en Jesús, Efesios 4:21. Y debemos hablar la verdad unos a otros en lugar de falsedades, capítulo 4 de Efesios, versículo 25. La verdad es un fruto de caminar en la luz, Efesios 5:9. De muchas maneras, Pablo está resumiendo todo lo que ha estado diciendo para ayudarnos y equiparnos a estar firme contra Satanás. Nos mantenemos firmes contra el diablo y sus planes cuando nos paramos en la verdad y rechazamos las mentiras de Satanás. No sé si ustedes tienen un tiempo regular de lectura de la Biblia en su horario, un tiempo devocional. Yo quiero sugerir que el tiempo devocional que tenemos en la palabra de Dios cada día, cada mañana, es una preparación para la guerra. Esa devocional que usted tiene por la mañana, para mí me funciona mejor por la mañana, me ayuda a tener el pensamiento de la palabra por la mañana antes de salir de la casa. Los tiempos devocionales personales, eso es una actividad en tiempos de guerra. Leer y estudiar la Biblia son actividades en tiempos de guerra. Hablar la verdad con amor el uno al otro es una actividad en tiempo de guerra. Reunirse con la iglesia para escuchar el evangelio predicado es una actividad en tiempo de guerra. No sean ausentes de la asamblea. Necesitamos esa palabra. Cuando hemos estado escuchando las voces del mundo y Satanás obrando por las filosofías del mundo, necesitamos reunirnos cada domingo en la asamblea de Dios para oír la voz de Dios que nos apunta a Cristo. Así nos mantenemos firmes y es importante. Pero nuestra batalla no se trata solo de conocer la verdad. Debemos vivirla. Y eso aquí Pablo sigue. Nos mantenemos firmes contra el plan del diablo al caminar en justicia. Aquí lo dice en el versículo 14 también. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. La coraza protege nuestros corazones. En Cristo somos una nueva creación, siendo en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia, santidad de la verdad. Efesios 4:24. Crecemos en justicia y santidad a medida de que despojamos del viejo hombre y nos vestimos de Cristo. Eso fue lo que habló Jonathan Leeman antes. Nosotros tenemos que renovar nuestras mentes. Ya no somos unidos con Adán, ahora somos unidos con Cristo. Y tenemos que siempre recordarnos. ¿Y cuál es la manera de renovar la mente? Desponer lo viejo y poner lo nuevo. Quitar el pensamiento antiguo en Adán y reemplazarlo con la verdad del evangelio. Y así crecemos en justicia, como nos dijo Jonathan. Nos mantenemos firmes contra los planes del diablo cuando buscamos la justicia en la fuerza del Señor. Empoderados con el conocimiento de la verdad, caminamos en rectitud. ¿Cómo tú estás caminando ahora? Esa palabra de camino, de caminar, viene de los proverbios. Si el mundo no creyente te ve tu vida, ¿qué dirían?
mira, Juan está caminando con el mundo. O Juan está en un camino diferente, un camino de justicia. Y la palabra nos enseña que el camino de injusticia nos lleva a la muerte, pero el camino de justicia nos lleva a la vida. Y Pablo nos está tratando de ayudar a caminar en justicia. También nos mantenemos firmes contra los planes del diablo al proclamar el evangelio. Versículo 15. Dice, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Satanás intenta cegar a los incrédulos y disfrazarse de ángel de luz, porque es un mentiroso. Pero Jesús edificará su iglesia. La idea viene de Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Ese es el propósito de nosotros, anunciar que nuestro Dios reina. Eso es exactamente lo que Jesús hizo en capítulo 2. Él predicó este evangelio de la paz a los judíos y a los gentiles, y a través de esa predicación del evangelio Él ha unido el judío y el gentil en un solo hombre. Y esto es lo que estamos llamados a hacer. El evangelismo, misiones, es una actividad en tiempos de guerra. No sé si entendemos. El evangelismo es una actividad de la guerra. Estamos guerrando contra Satanás, que está tratando de mentir a los no creyentes, y nosotros estamos batallando con el evangelio, llamándolos al arrepentimiento y fe, y que vengan bajo el reino de Dios y salgan del reino de la oscuridad. Y eso es lo que hacemos en el campo misionero. Las profecías del Antiguo Testamento de conquista militar, es interesante cuando uno lee la transición progresivamente del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Todas las profecías del Antiguo Testamento de conquista militar se transforman en el Nuevo Testamento en conquista misionero. Es maravilloso, interesante. La gran comisión de Jesús son nuestras órdenes de marcha. Nos mantenemos firmes contra el diablo y sus planes cuando contamos el evangelio con la fortaleza del Señor. ¿Por qué compartimos el evangelio con los incrédulos? ¿Por qué predicamos a Cristo en cada sermón? ¿Por qué enviamos misioneros? ¿Por qué guiamos a nuestras iglesias a conectarse con fieles colaboradores del evangelio? El evangelio y las misiones son actividades en tiempo de guerra, y debemos unirnos a la batalla, unos con otros, iglesias con iglesias, ministerios con ministerios. Tener estas relaciones del evangelio, este compañerismo, porque todos estamos en esta batalla. Pero también nos mantenemos firmes contra los planes del diablo, protegiéndonos con fe. Versículo 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Satanás nos bombardea con flechas y misiles para que dudemos de Dios, de su soberanía, de su bondad. Esa no es la primera tentación cuando sufrimos algo. Y cuando sufrimos algo serio y fuerte, dudar la soberanía de Dios. Pero Dios, ¿cómo tú pudiste dejar esto pasar a mí? Tú en realidad estás en control, Dios. O dudar la bondad de Dios. Dios, si tú eres bueno, ¿por qué esto me pasó a mí? O la sabiduría de Dios. Pero Dios, yo quería que tú eras sabio, y tú no sabías que esto iba a pasar. Satanás usa lo que necesite para atacarnos y para llevarnos a dudar a la sabiduría, la bondad y la soberanía de Dios.
hemos estado unidos con Cristo, capítulo 1, y recibimos todas las bendiciones espirituales de la salvación que Él ha planeado, logrado y preparado para nosotros. La manera que batallamos a Satanás y que nos defendemos nosotros contra Él, protegiéndonos con la escudo de fe, son las promesas de Dios. Cuando Satanás tira una mentira, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Creer las promesas de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es como la fe nos ayuda. Tenemos promesas ahora, ya. Elección, justificación, perdón, adopción. Y tenemos promesas en el futuro, aún no. La herencia futura. Debido a que somos justificados, no hay condenación para aquellos en Cristo. ¿Entendemos? Cuando Satanás viene y te dice, mira, yo sé que tú estás casado, pero viste aquella te está mirando y quisiera conocerte. Entonces Satanás sigue. Y tu esposa no te aprecia. Siempre te está criticando, pero mira ella sí te aprecia. Ella te afirma. Ella te hace sentir bien, como un hombre, pero tu esposa no. Y Satanás trae esas mentiras, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La escudo de fe. No, porque Dios ha creado este matrimonio mío, aunque no es perfecto, para mostrar a Cristo y el matrimonio celestial y eterno. Cuando el evangelio ha tocado el corazón de una persona, un joven que era transgénero, y ahora está batallando con atracción del mismo sexo. Y ha hecho unas cosas en su pasado. Y Satanás empieza a traer esa historia. Y decir, tú estás condenado. ¿Por qué tú crees que Dios te quiere a ti? Yo sé lo que tú has hecho. Tú sabes lo que tú has hecho. Dios no te quiere. La escudo de fe. No. Pero Jesús murió para mi justificación. Y yo estoy justo con Dios, no por mis méritos y no por mi pasado, pero por la vida y la justicia de Cristo en mí. Porque soy unido con Cristo. Y ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Esa es la manera que batallamos a Satanás en fe. Debido a que somos perdonados, no hay culpa por el pecado confesado. Debido a que somos adoptados, nada o nadie puede separarnos del amor de Dios en Cristo. Porque somos unidos con Cristo. Y Dios nos ama a nosotros como Él ama a su Hijo. Porque Él cuando ve nosotros, Él ve su amado Hijo. Porque somos unidos con Cristo. Necesitamos batallar a Satanás y defendernos con la escudo de la fe. Nos mantenemos firmes cuando creemos en la verdad sobre Jesús y la salvación que Él ha ganado para nosotros. También vemos en el versículo 17 que nos mantenemos firmes contra los planes del diablo cuando usamos las escrituras contra Él. Aquí lo vemos en el versículo 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí vemos la primera arma de ofensa. Toda la armadura es de defensa, pero la espada es de ofensa.
Y aquí, ¿cuál es esa armada? ¿Cuál es esa arma? Es la palabra de Dios. Es la misma manera que Jesús batalló contra Satanás cuando Satanás lo tentó. Interesante, ¿no? En Mateo, cuando Satanás viene contra Jesús, Jesús está deshaciendo el pecado de Israel en el desierto. Interesantemente, cada pasaje de escritura que Jesús le da atrás a Satanás viene de Deuteronomio. Y Jesús batalló con la espada de la palabra. Y nosotros tenemos esa misma palabra en nuestra armadura. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, la verdad, el Evangelio. La palabra de Dios es activada por el Espíritu. Combatimos a Satanás y sus planes manteniéndonos firmes en esta palabra como Jesús. Y preparamos a la iglesia para la guerra cuando nos la hablamos unos a otros. Déjenme decir una palabra a padres. Es importante criar nuestros hijos en la palabra de Dios. Aunque no son creyentes todavía, estamos armando sus mentes y sus corazones para que cuando el Espíritu venga a convencerlos de la necesidad de Cristo, tienen un almacén de escrituras y teología. Así que comparten ustedes la palabra de Dios con sus hijos. En su casa debe de ser una casa donde la palabra de Dios está hablada siempre. Finalmente, nos mantenemos firmes contra los planes del diablo mientras oramos. Versículo 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. En el Espíritu. Y así, velen con toda perseverancia y suplica por todos los santos. Así que no oren nada más que por ustedes, pero oren por todos los santos. Y perseveran en eso. ¿Cómo vamos a orar? Miren el versículo 18. Con toda oración y súplica. Es decir, de lo que necesiten pedirle al Señor, pídanlo. Oren en todo tiempo. No nada más cuando necesitan algo, pero en todo tiempo, siempre orando. Ese tiempo de devociones personales, debemos de tener un tiempo de lectura de la Biblia y debemos de tener un tiempo de oración. La oración no es parte de la armadura. La oración lo sustenta. Recuerda cómo Pablo oró por los Efesios en capítulo 1, 13 a 23. Que Dios revelaría la verdad de su salvación para que conocieran el Evangelio. Y como leyeron esta mañana en capítulo 3, 14 a 21, que los efesios experimentarían la verdad del Evangelio para que estuvieran empoderados para vivir de una manera digna del llamado. La oración es una actividad en tiempos de guerra. Me gusta la imagen que nos da John Piper. Dice que la oración es el walkie-talkie del tiempo de guerra. Es la comunicación del tiempo de guerra. Pero muchas veces nosotros le gusta el intercom del tiempo de paz. Mira, por favor, tráeme más comida, Señor. Mira, por favor, dame un carro nuevo, Señor. Estamos en tiempo de guerra. No es malo pedir por comida, no es malo pedir por un carro, por cosas así, pero estamos en guerra, en un tiempo de guerra. Estamos enfocados en la batalla. Estamos enfocados en no perder terreno a Satanás. Y nuestra vida de oración expone nuestra mentalidad. Consuelo, paz o tiempos de guerra. Para resumir, nos mantenemos firmes contra el diablo y sus planes cuando nos paramos en el Evangelio, en la fuerza del Señor, y nos ponemos toda la armadura de Dios. Y ponerse la armadura de Dios es otra forma de decir que se ponga a Cristo.
Eso es lo mismo que dice Pablo a los romanos en Romanos 13, 11 a 13. Poner la armadura del Señor, es decir, poner a Cristo. Es otra manera de decir lo mismo. Cristo es victorioso y nos mantenemos firmes en su fuerza para mostrar la sabiduría de Dios en unidad y santidad. Satanás trata de detenernos. Hacemos la guerra contra él al despojarnos de lo viejo y ponernos lo nuevo, es decir, poner a Cristo. Así es como aprendimos a Cristo y así es como mantenemos firmes en la fuerza. Y cuando pensamos en la guerra espiritual, no piensen en las cosas que suceden en las películas de terror o en las novelas de Frank Peretti. No sé si las conocen, pero es un mundo fantástico. Piensen en la guerra que estamos batallando día tras día, hora tras hora, momento tras momento, que Satanás está usando todo lo que él puede usar para estar contra nosotros. Piensen en la guerra diaria que es la vida cristiana. Y cuando pensamos de esta manera, tenemos miles de batallas cada día. La batalla que vamos a hacer clic a esa página o no. Tenemos miles de batallas cada día. Jesús ya ha derrotado a Satanás y sus poderes y él gobierna sobre ellos. Todavía con sus últimos respiros, Satanás trata de distraernos, de engañarnos y de destruirnos si puede. Pero nos mantenemos firmes contra el diablo y sus planes en la fuerza del Señor, llevando su armadura y dependiendo en Él por oración. Hermanos y hermanas, esta es la vida cristiana. Y la vida cristiana es una guerra. Tal vez necesitamos recordarnos. Pablo está terminando esta carta diciendo: hermanos, están en Cristo. Él nos ha unido en Cristo como una iglesia a través de este evangelio para mostrar a Cristo. Ahora, caminen en unidad, caminen en amor, caminen en luz, caminen en sabiduría, batallando contra Satanás y sus mentiras. Y estaremos firmes en el Señor. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias porque no nos has abandonado, no nos has dejado solo. Tú nos has enseñado todo lo que necesitamos para vida y para santidad. Todo lo que necesitamos para combatir contra Satanás y sus fuerzas, Señor. Señor, gracias que estamos en guerra en tu fuerza, con tu armadura. Porque con tu fuerza, con tu armadura podemos ser firmes. Así que, Señor, ahora oramos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.